Hola hermanos, les saluda su hermana en Cristo y amiga Sandy Caldera, deseándoles que en estos momentos que voy a compartir con ustedes mi testimonio, que no es para vanagloria mía, sino para que la honra y gloria de Dios sea dada, y para que tengamos fe en aquel que todo lo puede, en aquel que vive dentro de nuestros corazones, y que nunca nos sintamos solos, sino que Dios esté dentro de nosotros y podamos decirle con gran amor: Abba Padre, Señor, bendito y alabado sea tu nombre por siempre. Abba Padre, con confianza a ti me puedo acercar. Bajo tu sombra siempre puedo descansar. Eres mi paz, tú eres mi esperanza. Abba Padre, bendita roca en quien hay seguridad, gloriosa herencia que hoy puedo disfrutar. Con amor me adoptaste y soy tu hijo. Quita todo dolor, y en tu presencia soy como un niño, y solo quiero correr hacia tus brazos de amor. Abba Padre. Abba Padre, tú eres quien llena toda mi necesidad. Tú me consuelas y perdonas mi maldad. Hermoso Dios, me han rodeado tus favores. Quita todo dolor, y en tu presencia soy como un
quiero abrir mi corazón, esperando que este testimonio sea para edificación del pueblo de Dios. Yo soy la menor de 4 hermanos, y antes de que yo naciera mi papá era un alcohólico. Cuando mi mamá estaba embarazada de mi tercer hermano, ella fue a hablar con un sacerdote para decirle que ella no quería tener más hijos en esos momentos, porque quizás iba a haber una separación temporal, en lo que el problema del alcoholismo de mi papá terminaba. Comenta que el sacerdote le preguntó que cuántos hijos tenía, y ella le respondió que si Dios permitía y nacía bien el que llevaba en su seno, iban a ser 3. Y dice que el padre le dijo: ¿y por qué no uno más? Mi mamá se retiró de ahí, quizás pensando: yo cumplí con avisar. Mas sin embargo, uno nunca sabe los designios que Dios tiene. Al nacer mi tercer hermano, nadie se explica por qué. Mi mamá no se operó, y al año 3 meses quedó embarazada de mí. Cuando ella quedó embarazada de mí, en el corazón de mi padre existió tanta alegría por un nuevo embarazo, que para gloria de Dios dejó de tomar. Mas sin embargo, en el corazón de mi mamá existía como una zozobra, como que ella sentía que algo no estaba bien en ese embarazo. Iba con los médicos y ellos le decían: no te preocupes, todo está bien, tú estás bien, tu hijo está bien. Y siguió pasando el tiempo, mi mamá quizás con depresiones, presintiendo que algo no estaba bien. Y cuando nací yo, en efecto, no todo estaba bien. Los médicos les dijeron a mis papás que lo sentían, que porque todos los niños tenían un 100% de posibilidades de vida y que yo solamente tenía el 10%. En esos momentos, mis padres lo único que hicieron fue elevar una plegaria al cielo, a nuestro Padre Dios, para que Él hiciera su voluntad. La voluntad de Dios fue dejarme vivir. Cuando todo parecía ser más hermoso, yo tenía 40 días de nacida. Acababa de despertar y acercaron una lámpara para calentar mi ropa y poder vestirme. Y cuando la acercaron en dirección a mis ojos, se dieron cuenta de que yo no podía ver, porque la luz de la lámpara no me encandilaba, porque mi vista estaba perdida. Y me llevaron con un pediatra y no les quiso decir nada, quizás por miedo a la reacción de mis padres. Pero me llevaron con un especialista y les dijo: en efecto, la niña no ve y nunca va a poder ver. No les dieron esperanzas de nada, ni de una futura operación, ni de nada. Ellos lo único que hicieron fue, en el momento en el que salieron del sanatorio, llevarme a donde estaba un Cristo, a la catedral, y decirle: Señor, aquí está tu hija. Tú sabes qué vas a hacer con ella, porque nosotros no sabemos qué vamos a hacer con ella. Créanme, hermanos, que yo tengo la certeza y la seguridad plena de que Dios sí supo qué hacer conmigo. Yo fui creciendo completamente feliz. Mi vida aparentemente para mí normal. Era una niña que lo tenía todo. Tenía unos padres maravillosos, una familia que la verdad es hermosa. Pero mi problema fue cuando yo comencé a salir a la calle y que toda la gente me observaba, que toda la gente me miraban diferente, me miraban raro por el hecho de no ver. Íbamos con muchísimos doctores, hasta perdí la cuenta. Mis padres pagaron lo doble en el colegio mejor del lugar donde vivíamos para que me dejaran entrar. Y la etapa que la gente recuerda como la más hermosa de su vida, yo la recuerdo como una triste pesadilla, porque siempre estaba escuchando: no puedes, tú no, y yo misma me apartaba, yo misma me alejaba. Yo ya estaba cansada de eso. Después yo le dije a mi papá
y a mi mamá que yo ya no quería ir a la escuela. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando yo tenía como 4 años de edad y llegó una persona a la puerta de mi casa a decirme: tú sabes que tú vas a ser una inútil, no solamente para ti misma, sino para tu familia y para la sociedad. Desgraciadamente me derrumbé. No tuve el coraje, no tuve el valor para superar esas palabras. No tuve el valor para enfrentar a toda la gente que me decía que no podía, para decirles que en el nombre de Dios sí podía. Era quizás porque todavía no sentía a ese Dios tan cercano a mi vida. En ese momento, lo que yo hice fue encerrarme, apartarme. Les dije a mis papás: no quiero más médicos, no quiero salir, no quiero que la gente me vea. Quiero vivir yo sola, quiero vivir mi vida como yo quiera. Pero me estaba haciendo un daño terrible. Me sentía sola, me sentía vacía y era tan solo una niña. En esos momentos, una tía de mi mamá le dijo: ¿por qué no llevan a Sandy a un encuentro? Dios hace maravillas, Dios la puede sanar. Ella me comentó y me preguntó que si yo quería ir. Y yo le dije: me es indiferente, me da igual, si tú quieres pues vamos. Cuando llegamos a ese lugar, lo primero que me dijeron fue: Dios te ama. Pero yo no pude aceptar ese Dios te ama, porque yo no creía en el amor de un Dios que me había creado ciega, que me había creado sin la vista. Llegamos al lugar donde nos tenían asignado. Lo primero que salió de ahí fue el Santísimo. Yo no esperaba eso. Yo esperaba un médico que me dijera que estaba sana, pero no fue así. Cuando salió el Santísimo y mi mamá me dijo: pídele a Dios, Dios te puede sanar si Él así lo quiere. Y yo no le pedí. Más bien yo caí de rodillas y le dije: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué si nacieron millones de niños el mismo día que yo? ¿Por qué tuve que ser yo? ¿Por qué no otro, Señor? ¿O por qué nadie? ¿Por qué yo? Me resistí a creer en el amor de Dios, en el amor que esa gente decía que Dios me tenía. Y le preguntaba y le decía: Señor, si hay borrachos por las calles, y hay prostitutas, y hay jóvenes que no aprovechan su vista, y ven, y yo soy una niña que tan solo quiere ver tus maravillas y no veo. ¿Cómo puedo creer en el amor de un Dios si no tengo la vista? Señor, mas sin embargo necesito sentir tu amor, porque me estoy muriendo, porque me siento sola y vacía, y tú me puedes llenar de ese amor. En ese momento, cuando yo tanto le cuestionaba a Dios, cuando yo tanto le preguntaba, llegó una persona y me dijo: no llores, Dios te ama como eres. Esas benditas palabras que Dios puso en labios de un instrumento de Él cambiaron mi vida por completo. Yo le pedí en ese momento que me permitiera ser su instrumento, que me permitiera servirle toda mi vida. Y le dije que si Él me amaba, no me importaba lo demás. También le dije que si no me iba a dar la vista física, ya no importaba, que lo único que yo le pedía era que Él fuera mi guía, mi fuerza y principalmente mis ojos.
El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios. Después de ese momento en el que yo me encontré con el amor de Dios, hubo algo maravilloso que ocurrió en mi vida. Antes de ir a ese encuentro yo no veía absolutamente nada. Y después de que yo fui a ese encuentro, de una manera completamente milagrosa, comencé a ver colores. Y mis papás, con aquel amor y aquel entusiasmo, me llevaron con un médico. Y él les dijo: no ha habido absolutamente ningún avance. Son sus ganas de que su niña pueda ver. Nos fuimos de ahí y volvimos a ir a otro encuentro. Y cuando yo salí de ese encuentro, yo ya veía un poco más. Ya veía los colores, pero ya veía formas, ya veía siluetas, ya veía un poco más. Y me llevaron otra vez con el médico. Y el médico dijo: no ha habido ningún avance. El nervio óptico sigue atrofiado. Quizás es la niña, que tiene sus sentidos más desarrollados que los demás y ve con la mente. Y en mi mente de pequeña no cabía eso. No podía explicarme cómo era que yo podía ver con la mente. Yo lo único que creía era que Dios me estaba sanando poco a poco. En ese momento mi mamá me preguntó que si yo podía describir al médico. Y yo le dije que sí. Le dije los colores de su ropa, increíblemente milagroso. Y además de todo, le dije hasta el peinado al médico que traía. En ese momento me fui de ahí con la convicción de que Dios me estaba haciendo el milagro. Pasaron como unos 3 años, para ser exacta. Y yo estaba en un coro de jóvenes. En ese coro, como distintivo de nuestro uniforme, llevábamos del lado izquierdo de un chaleco una custodia de metal. Esa custodia era filosa. Si tú pasabas tu mano rápido por ahí te podías lastimar. Y mi mamá siempre estaba recomendándome: ten cuidado con la custodia, ten cuidado, no te vayas a lastimar. Un día habíamos cantado 2 misas. Estaba profundamente cansada. Y cuando terminó la segunda me dijo mi mamá: Sandy, vamos al grupo de oración. Y recuerdo que yo le dije: ay, estoy muy cansada, mamá, no siento que tenga fuerza para ir. Y me volvió a insistir: por favor, vamos. Accedí al final. Cuando llegamos al grupo de oración, estaba el Santísimo expuesto. Estaba una oración de sanación maravillosa. En ese momento yo no estaba orando. Yo me estaba quedando dormida en una banca. Mi mamá sí estaba orando con mucha fe y con mucho amor a Dios. Yo del ojo derecho no veía nada. Del que veía era del izquierdo. En ese momento, cuando estaba la oración de sanación más fuerte que en ningún otro momento, mi ojo derecho me empezó a llorar. Y yo pensé que quizás
era aire. Pero no. Después empecé a sentir unas ganas de rascarme el ojo terribles. Era algo sobrenatural, algo que nunca me había sucedido. Y me rascaba, pero no era algo terrible, algo incontrolable, algo que no puedo explicar. Y en ese momento le comenté a mi mamá. Y ella me decía, pues ráscate. Pero era algo tan desesperante. En ese momento se me ocurrió tomar la custodia de metal, la que era filosa. Y en mi desesperación comencé a rascarme el ojo con ella. Y cuando volteó mi mamá me dijo, Sandy, eso es muy peligroso, tú te puedes lastimar un ojo. Me la quitó. Y cuando yo volví a acercar mis dedos para volver a rascarme el ojo, veía mis dedos. Y me dio una profunda alegría, y recuerdo que me paré en medio de la asamblea y les dije, hermanos, ha ocurrido un milagro aquí. Dios ha obrado una maravilla. Después de eso, fui con otro médico. Me examinó y me dijo, no ves. Lo que pasa es que es la vibración del calor que entra por tu ojo. Pero por si las dudas me mandó a hacer otros estudios. Y aparte de la atrofia en el nervio óptico que me habían detectado desde pequeña, me salió, por si hubiera sido poco, malformación en la retina. O sea que si antes era imposible que pudiera ver, en ese momento con mayor razón. Siguió pasando el tiempo y ya comenzaba yo a cantarle al Señor, servirle con mi voz. Cuando yo tenía 12 años, hubo un encuentro en Tijuana y yo solamente fui a vivirlo. Y en el momento en el que el Santísimo estaba pasando por la plaza, recuerdo que yo le dije, Señor, qué bonito debe ser tocarte. Se lo pedí con tanta fe, pero era casi imposible, porque los edecanes iban de la mano para que nadie se acercara a tocar al Santísimo. Mas, sin embargo, un sacerdote les hizo la seña de que me dejaran pasar. Cuando yo pasé, el mismo sacerdote con una mano me abrazó y con la otra tenía al Santísimo. Y yo lloraba y le decía, Señor, qué lindo eres, cuánto te amo, Señor, qué grande y qué precioso. Y pues me retiré, no pasó nada según yo. Habían pasado como 15 días. Recuerdo que yo estaba hablando por teléfono y en ese momento mi mamá me dijo, Sandy, cuelga porque ya es tu clase de guitarra. Y la verdad, para serle sincera, yo no hacía caso, no colgaba el teléfono. Me volvió a insistir y yo no colgaba, hasta que a la tercera vez que me insistió, como a unos 4 metros de donde yo estaba, había un reloj de manecillas al que yo siempre tenía que acercarme para verlo. En ese momento lo vi tan claro que le dije, mamá, faltan 20. Y me dijo, ¿ya viste lo que me dijiste? Le dije, es que no te grité, yo nada más dije que faltaban 20. Y me dijo, es que tú no alcanzabas a ver esa distancia. Y me llené de gozo, me llené de júbilo. Fue algo que no les puedo explicar, pero me llené de tanto y tanto amor hacia la Santísima Eucaristía. Después, cuando yo iba a cumplir 15 años, me regalaron un viaje a Francia, a la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa. Después de la jornada teníamos unos días libres para conocer partes de Europa. Y mientras todos los jóvenes se iban a lugares a divertirse, yo tenía el sueño de ir a Lourdes, de ir a donde nuestra Madre María se apareció y se me concedió. Cuando llegué a Lourdes, yo oraba y yo le pedí a María que si ella quería podía interceder por mí para que su Hijo Jesús obrara un milagro. Yo me ponía agua en los ojos, tomaba agua del agua donde la Virgen María puso sus manos, del manantial que ella misma tocó. En ese momento yo lo hacía con tanta fe, pero
según yo no había pasado nada. Pasaron 15 días y yo tuve que ir a El Salvador a dar una campaña de evangelización. Y cuando venía de regreso para México, tomé el instructivo de procedimientos de seguridad del avión. Y me lo empecé a pegar a los ojos, a acercar increíblemente. Y me dice mi mamá: a ver, Sandy, ponte mis lentes. Parte en broma y parte en serio. Me puse sus lentes. Me pasó algo tan increíblemente precioso. Yo podía leer letras que antes ni siquiera soñaba con poderlas leer. Y en mi oscuridad yo he visto la luz, porque a pesar de que los médicos aún hasta la fecha dicen que no es posible que yo pueda ver, he aquí que soy ciega médicamente, pero veo. He aquí, hermanos, que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Espero que este testimonio haya servido para que los hermanos que se sienten solos y tristes, quizás por alguna enfermedad física o lo que es peor, espiritual, recuperen la fe en aquel que todo lo puede. Y recuerden también que hay que valorar sus 5 sentidos, los dones que Dios les dio. Que cuando vean a una persona discapacitada, no la rechacen, no la humillen, porque lo que ustedes tienen no es cuestión de suerte, es una bendición de Dios. Y pudiéramos o pudieran ser alguno de ustedes. Hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su paz. Su hermana en Cristo y amiga, Sandy Caldera, les recuerda que Jesucristo está con ustedes y los ama así como son.
Me estás sanando, Jesús, poco a poquito. Tú con tu amor me permites ver con tus ojitos. Quiero abrirte mi corazón y hacerte un nidito para ahí poderte amar y cantarte al oído. Es que me estás llenando, Señor, llenando mi vida. Es que me estás llenando de amor, llenando de amor, llenando de amor. Yo que pensé que tu amor era chiquito, ahora veo que es más grande que yo, que tú eres mi tesorito.